Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, muy bien, le escuchamos muy bien. Gracias, Ah, doctor. qué bien, me alegra mucho. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Bueno, son las 6:06 de la tarde, ya es hora de dar inicio a nuestro encuentro. Estaba esperando, como siempre, los primeros 5 minutitos a que se conecten más estudiantes para poder dar inicio, pero bueno, ya estamos 8 personas, no importa. A que seamos pocos, igual debemos dar inicio ya a nuestra clase por temas de tiempo, ¿vale? Bueno, agradecerles la consideración de hace 8 días para conmigo, de haber aceptado que les compartiera y que les reprodujera la grabación de la clase que había tenido con el grupo 1. Bueno, recapitulando, digamos, lo que abordamos la clase anterior, que empezamos ya a hablar en la clase anterior de ese derecho de asociación sindical. Habíamos estudiado, en esa grabación estudiamos el convenio 87 y el convenio 98, esos dos convenios de la OIT, el 87 promulgado en 1948 por la OIT y ratificado por Colombia mediante la ley 26 de 1976, y el convenio 98 de 1949, ratificado también por Colombia mediante la ley 27 de 1976. Es decir, Colombia en el 76 ratifica esos dos convenios de la OIT, que fueron, o que son mejor, el convenio 87 del 48 y el convenio 98 del 49. Esos dos convenios pues son, digamos, las líneas generales básicas de, el derecho a asociación sindical, pero ojo, del derecho a asociación sindical de los trabajadores del sector privado. Es decir, estos convenios de la OIT del 87 y el 98 no hicieron referencia alguna a los servidores públicos o a los empleados, digamos, de la administración pública, ¿cierto? Que son los famosos servidores públicos. Entonces, para ello, pues tenemos el convenio 151 de 1978, que este convenio 151 del 78 de la OIT, este sí vino a hablarnos del derecho a asociación de los trabajadores de la administración pública, ¿cierto? De la administración pública. Eh, de la administración pública. Entonces, cuando estamos hablando de trabajadores de la administración pública, pues tenemos que atender, digamos, al artículo 123 de nuestra Constitución Política. Recuerden que allí el artículo 123 de nuestra Constitución nos habla de la figura del servidor público o de los servidores públicos, ¿cierto? Y entendida esta figura de servidor público como el género, ¿no? Es decir, dentro del gran género, dentro del género de servidor público, hay unas categorías o unas especies, ¿cierto? Es decir, unas clasificaciones de los servidores públicos. Es decir, servidor público es el término general, pero a su vez los servidores públicos se clasifican, por ejemplo, en miembros de las corporaciones públicas, ¿cierto? En empleados públicos, en trabajadores oficiales, dentro, digamos, de esas tres categorías, por ejemplo, de miembros de las corporaciones públicas, hablamos de miembros de las corporaciones públicas cuando nos referimos a aquellas personas, aquellos ciudadanos que son elegidos mediante voto popular para conformar los cuerpos colegiados de representación política y de control normativo que tenemos en Colombia, ¿cierto? Como son, por ejemplo, el Congreso de la República, ¿cierto? Es decir, los senadores y representantes a la Cámara, y a nivel territorial, pues los miembros de las asambleas departamentales, que son los diputados, y a nivel municipal, pues los miembros de los consejos municipales o distritales, que son pues los famosos concejales, ¿cierto? O a nivel ya más local, pues tenemos a los ediles y a las juntas de administradoras locales, ¿cierto? Entonces,
Esos son los famosos miembros de las corporaciones públicas, ¿cierto? Que ya vamos a hablar un poquito de cómo aplica, digamos, ese convenio, por ejemplo, para esta categoría de servidores públicos. Tenemos otra categoría de servidores públicos que es la más, digamos, la más popular y la más grande en materia de trabajadores del sector público, que son los famosos empleados públicos, ¿sí? Dentro de esa categoría de empleados públicos, pues hay unas subcategorías, ¿no? Entonces digamos que empleados públicos los entendemos como empleados públicos aquellos ciudadanos que se vinculan a la administración a través de una relación legal y reglamentaria, ¿sí? Una relación legal y reglamentaria. Ojo, la cual se viene a formalizar a través de un acto administrativo, como lo es el nombramiento, ¿cierto? Y su respectiva posesión en el cargo, ¿cierto? Pero dentro de esa clasificación de empleados públicos, tenemos, por ejemplo, empleados públicos de carrera administrativa, ¿cierto? Que es, digamos, la regla general, según el artículo 125 de nuestra Carta Política, dice que la regla general es decir que los empleados públicos deben ser por regla general de carrera administrativa, ¿cierto? Y trae, digamos, ya las excepciones, como los de libre nombramiento y remoción, los de periodo fijo o los temporales, ¿cierto? Pero la regla general es que los empleados públicos deban ser de carrera administrativa, deban ser elegidos por mérito, ¿cierto? Por concurso de méritos, ¿cierto? Estos empleados de carrera administrativa, pues su ingreso, su permanencia y su ascenso se rigen exclusivamente por la ley 909 de 2004, que es la ley de carrera administrativa en Colombia, ¿cierto? Y también tenemos dentro de esos empleados públicos, aparte de los adicional a los de carrera administrativa, pues tenemos a una categoría bien particular que son los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Los de libre nombramiento y remoción. Digamos que esta categoría de empleados públicos, los de libre nombramiento y remoción, pues básicamente están destinados a ejercer funciones de alta dirección, de conducción, de orientación institucional, ¿cierto? O de estricta confianza. Es decir, dentro de esta categoría de empleados de libre nombramiento y remoción encontramos aquella clasificación de trabajadores que conocemos como trabajadores de dirección, confianza o manejo, ¿cierto? Es decir, aquí el nominador tiene la discrecionalidad para vincularlos como para declararlos también insubsistentes. Recuerden que un empleado de carrera, perdón, de libre nombramiento y remoción, no de carrera, ojo, de libre nombramiento y remoción puede ser declarado insubsistente cuando el nominador lo quiera, ¿cierto? Y ni siquiera necesita fundamentar la insubsistencia, ¿cierto? El acto administrativo. Es a discrecionalidad del nominador, ¿cierto? Tenemos también otros empleados públicos que son aquellos que son de periodo fijo, ¿cierto? Aquellos de periodo fijo que son, digamos, elegidos para ejercer sus funciones durante un lapso de tiempo que básicamente está ligado, ese lapso de tiempo o está regulado por ley, ¿cierto? Como son, por ejemplo, los contralores, ¿cierto? Los contralores municipales, los contralores territoriales, incluso el Contralor General de la Nación, ¿cierto? Son periodos de 4 años, los personeros también, el fiscal general, ¿cierto? El defensor del pueblo, incluso los jefes de control interno también de las entidades territoriales, están todos estos cargos, digamos, son de periodo fijo porque su duración está determinada en la Constitución o la ley, ¿cierto? Y tenemos pues también allí dentro de esa categoría de empleados públicos, que es ojo que estamos mirando la segunda categoría de servidores públicos. Hablamos de la primera categoría, hablamos de los miembros de corporaciones públicas, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de empleados públicos, que es la segunda especie, digamos, de servidores públicos, ¿cierto?
Y tenemos allí otra figura dentro de esos empleados, otra subcategoría de empleados públicos que son los temporales, ¿cierto? Una figura, digamos, creada para cumplir funciones que no realiza el personal de planta de las entidades del Estado, para ejecutar, digamos, programas específicos, programas a término fijo, o, digamos, para suplir necesidades transitorias, ¿no? Aunque básicamente, digamos, esta modalidad de empleados públicos no es que se utilice mucho por las entidades del Estado, porque en reemplazo de esta categoría están utilizando están contratando por prestación de servicios y están, digamos, poniendo a esos contratistas a hacer las labores de un empleado público, por ejemplo, temporal, ¿cierto? Cuando deberían vincularse bajo esa modalidad, ¿cierto? De plantas temporales. Y tenemos una tercera categoría de servidores públicos, ojo, que es la que tiene que ver con los trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales. Ojo, dijimos inicialmente que los servidores públicos, digamos, se vinculan mediante una relación legal y reglamentaria. Es decir, mediante un acto administrativo de nombramiento y su correspondiente aceptación y posesión, ¿cierto? Eso es un acto legal y reglamentario, ¿cierto? Mientras que los trabajadores oficiales, que son una de las categorías de servidores públicos, ojo, estos no se vinculan mediante una relación legal y reglamentaria como el resto de servidores públicos, pese a que los trabajadores oficiales son servidores públicos, son una de las subcategorías o de las categorías de servidores públicos, ¿cierto? Estos trabajadores oficiales no se van a vincular así, sino que se van a vincular por un contrato de trabajo, por un contrato de trabajo. Digamos que el marco legal que regula básicamente a los trabajadores oficiales en Colombia es muy diferente, pese a que se vinculan por contrato de trabajo, ojo, no se regula o su marco legal no está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. Ojo, que muchos tienden a pensar que como los trabajadores oficiales se contratan mediante contrato de trabajo, entonces que se contratan como por el Código Sustantivo del Trabajo. No, ellos, los trabajadores oficiales, tienen un marco legal específico que básicamente lo encontramos inicialmente en la ley sexta de 1945, una ley muy famosa en Colombia en materia de derecho laboral administrativo, que fue, digamos, la que creó, digamos, el marco legal, el marco jurídico de los trabajadores oficiales, ¿cierto? Y esto también se reglamentó en un decreto de ese mismo año, es decir, la ley sexta del 45 se reglamenta a través del decreto 2127 de ese mismo año, de 1945, y digamos, estas dos normas son la ley sexta del 45, el decreto 2127 del 45, son el marco legal que regula toda la vinculación de los trabajadores oficiales. Hoy los encontramos, aunque hoy encontramos nosotros el decreto 2127 del 45 está vigente y la ley sexta del 45 que también, aunque han tenido sus cambios, sus modificaciones, pero hoy los encontramos compilados, subsumidos allí en el decreto 1072 de 2015, que es el decreto reglamentario del del sector trabajo, ¿cierto? Decreto único reglamentario del sector trabajo, el 1077 de 2015. Allí encontramos subsumidos pues esta ley sexta del 45 y ese decreto 2127 del 45. Estos trabajadores oficiales, digamos, tienen una característica distinta, y es que pues ellos son aquellos, digamos, trabajadores que se van a encargar de prestar sus servicios para la realización, por ejemplo, de obras de construcción, ¿cierto? O para labores de sostenimiento de obras públicas.
y básicamente los vamos a encontrar en las empresas industriales y comerciales del Estado, ¿cierto? Como por ejemplo las empresas de servicios públicos del Estado, ¿sí? O como por ejemplo en las sociedades de economía mixta también. Allí es donde más vamos a encontrar a esta categoría de trabajadores oficiales. En su gran mayoría son trabajadores oficiales los empleados de estas empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, excepto, aunque también vamos a encontrar empleados públicos allí, que son, digamos, aquellos que ejercen cargos de dirección, confianza o manejo. Pero en su gran mayoría, en las empresas industriales y comerciales del Estado y en las sociedades de economía mixta, en su gran mayoría, los servidores públicos son de categoría de trabajadores oficiales y se vinculan mediante contratos de trabajo, que no se regulan igual que el Código Sustantivo del Trabajo, como les acabo de mencionar. Aunque, ojo, que para los trabajadores oficiales, y aquí vale hacer esta precisión, para los trabajadores oficiales, pese a que el Código Sustantivo en la primera parte, es decir, en el derecho laboral individual, no se les aplica a ellos, ¿sí? Porque como les digo, ellos tienen un régimen especial, pero la segunda parte del código, es decir, el derecho laboral colectivo, sí se les aplica en toda su integridad a los trabajadores oficiales. Pero ojo, solo a los trabajadores oficiales se le aplica en su integridad todo el derecho laboral colectivo del Código Sustantivo del Trabajo. Solo lo que tiene que ver con derecho laboral colectivo. Lo que tiene que ver con derecho laboral individual, no, porque ellos tienen su propia reglamentación. Como ya les mencioné, ley sexta del 45 y decreto 2127 del 45, ¿cierto? Ahora, si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, si al resto de servidores públicos, es decir, a los miembros de corporaciones públicas o a todas las categorías de empleados públicos de las que acabamos de hablar, es decir, de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo o temporales, si a ellos, a esos empleados públicos o a esos miembros de corporaciones públicas, en materia de derecho laboral colectivo, si se les aplica o no el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos que decir que no se les aplica, ¿sí? A ellos no se les aplica el Código Sustantivo del Trabajo en materia de derecho laboral colectivo porque ellos se regulan, digamos, por unas normas especiales, ¿cierto? Eh, en materia de derecho laboral colectivo y de negociación colectiva se regulan por normas especiales y aunque bueno, algunas cositas, muy poquitas del Código Sustantivo del Trabajo, de la parte de derecho laboral colectiva, unas muy pocas sí se les aplica, pero en su gran mayoría los empleados públicos y los miembros de corporaciones públicas tienen un régimen especial, como por ejemplo lo es el decreto 243 del año 2024, ¿cierto? Que vino, digamos, a modificar en lo concerniente al 1077 del 2015. El decreto 243 de 2024 es el que nos viene a regular la negociación colectiva de los empleados públicos, ¿sí? Entonces sabrán que en materia de negociación colectiva hay una diferencia entre los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público que lo miraremos más adelante cuando estudiemos el pilar del derecho laboral colectivo llamado la negociación colectiva, que como les mencioné iniciando este curso, no lo encontramos dentro de la unidad, dentro de las unidades de este curso, y que les dije que lo íbamos a estudiar en reemplazo de el acoso laboral, ¿cierto? Que sí es la última unidad del curso, la unidad 4. Vamos a estudiar la negociación colectiva y vamos a mirar cómo opera la negociación colectiva en los trabajadores del sector privado y cómo opera o cómo está regulada en los trabajadores del sector público y cuáles son esas diferencias, ¿cierto? Entonces, de antemano, digamos, aclarar que el resto de empleados públicos o de servidores públicos, a diferencia de los trabajadores oficiales, tienen un marco legal en particular para lo que tiene que ver con el derecho laboral colectivo. En algunas cosas muy pequeñas sí se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo, en su segunda parte, mientras que los trabajadores oficiales a ellos sí les aplica toda la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí?
importante, digamos, dejar claro eso para que no hayan dudas, podamos empezar a ir aclarando ese marco legal de cada una de esas categorías. ¿Listo? Bueno, miremos ahora sí, miremos ese convenio 151 del 78 y lo vamos a mirar bajo la misma metodología que hicimos en la clase anterior, en la grabación de la clase anterior que les compartí, que es estudiando la ley 411 del 97. Esta ley 411 del 97, que se promulga y se sanciona en el gobierno de Samper Pizano, Ernesto Samper, es la que ratifica este convenio 151 de 1978, que nos va a hablar de manera muy general de el derecho a asociación sindical de los trabajadores de la administración pública, es decir, de los servidores públicos, ¿cierto? De los servidores públicos. Entonces, para ello, excúsenme, yo les voy a compartir por aquí, vamos a buscar por aquí esa ley 411. Bueno, aquí ya la tengo, ya se las comparto. Vamos a compartir esa ley 11. Miren, aquí la tenemos. Entonces vamos a pegar una miradita así a lo principal. Ley 411 de 1997, por medio de la cual se aprueba el convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación en la administración pública. ¿Sí? Este convenio pues, fue adoptado en la reunión 64 de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, fue adoptado en 1978 y Colombia lo viene a ratificar casi 20 años después, en el 97, ¿cierto? 19 años después viene a ratificarlo Colombia. Es decir, este convenio es del 78 y Colombia lo ratifica en el 97, como siempre. Colombia siempre ratifica tarde los convenios. Recuerden que los convenios 87 y 98, que son del 48 y del 49, Colombia los vino a ratificar en el 76. Y este, que es del 78, lo vino a ratificar en el 97. Miremos qué nos dice la ley que ratificó el convenio. Como les decía yo en la grabación de la clase pasada, cuando el Congreso ratifica un convenio, básicamente lo que hace es que copia y pega el articulado del convenio. Entonces uno aquí puede ver ese ejercicio, ¿no? Entonces aquí dice que el Congreso de Colombia decreta. Entonces aquí nos trae, digamos, toda la parte introductoria que dice el convenio de la OIT, que no la voy a leer, ¿cierto? Porque no viene al lugar. Para eso podemos leer el convenio allí de manera independiente. Uno pone convenio 151 del 78 de la OIT y ahí inmediatamente lo dirige Google a la página de la OIT y ahí lo puede uno leer que es un convenio muy corto. Que lo tenemos aquí en esta misma ley. También lo podemos leer aquí leyendo la ley 411 del 97. Entonces, aquí ya nos dice, artículo 1, ya de la ley, ¿sí? Campo de aplicación y definiciones. Artículo 1. El presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública. ¿Sí? Ojo, nos está diciendo aquí que este convenio debe aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública. Todas las personas empleadas por la administración pública, pues son todos los servidores públicos, ¿cierto? Todos los servidores públicos. Sin exclusión. Bueno, aunque hay exclusión, ¿no? Porque los miembros de la fuerza pública y de la policía también son servidores públicos, ojo, pero recuerden que ellos están excluidos del derecho a asociación sindical por constitución. Recuerden que nuestro artículo 39, allí en el último inciso de nuestro artículo 39 constitucional, allí se dice que la fuerza pública y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no gozarán, digamos, del derecho de asociación sindical, ¿cierto? Están excluidos. Pero entonces aquí nos dice
el convenio sí, como el convenio, recuerden que sí permite que hasta la fuerza pública pueda llegar a gozar del derecho de asociación sindical, solo que lo deja a facultad de los Estados miembros, que si lo quieren regular, lo quieren reconocer o no lo quieren reconocer, es facultativo. Pues Colombia es uno de esos países que no lo ha reconocido, que no lo ha regulado, pero recuerden que sí hay otros países donde se ha reconocido, donde se ha regulado el derecho de asociación sindical, por ejemplo, a la policía. ¿Sí? Y hay muchos casos, como el de España, como el de en Estados Unidos también, aquí en Sudamérica tenemos a Uruguay, y bueno, tenemos en Inglaterra también, creo que en Alemania también, bueno, muchos países, en Holanda, Países Bajos, también, digamos, reconocen el derecho a asociación sindical a miembros de la fuerza pública y de la policía, ¿cierto? Pero aquí en Colombia no. Entonces, aquí lo que nos dice el convenio es que debe aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, ¿cierto? Sacando, digamos, a quienes ya sabemos, a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque la Constitución no le reconoce a ellos el derecho, ¿cierto? Y recuerden que el convenio 87 del 98 le da esa facultad a los Estados miembros de poderla excluir o poderle reconocer ese derecho. Dice, bueno, y luego dice, en la medida en que no les sean aplicables, pues disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. Claro, es decir, que si hay un convenio internacional del trabajo que les es más beneficioso a estos empleados de la administración pública, pues por principio de favorabilidad, ¿cierto? De la condición más beneficiosa, pues deberá aplicarse ese convenio que sea favorable, si lo hay. Pero realmente el convenio más favorable en materia de trabajadores del sector público, pues es este, convenio 151 del 78. ¿Listo? Luego continúa el artículo 1 de esta ley y del convenio, que dice así, dice, la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto, ojo que esto que estamos leyendo aquí es la transcripción básicamente del artículo 1 del convenio, ¿sí? Del convenio. Dice así, está diciendo la OIT, la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel que por sus funciones se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos, o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Entonces miren que aquí el convenio ya está diciéndole a los Estados miembros que cada Estado, digamos, debe determinar hasta qué punto estas garantías del convenio, es decir, del derecho a asociación sindical, es decir, todas las garantías, se le van a aplicar a los empleados de alto nivel. ¿Y quiénes son esos empleados de alto nivel que dice aquí el convenio? Dice de alto nivel que por sus funciones se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos, o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Pues, ¿de quién estamos hablando nosotros? Básicamente allí. Estamos hablando de esa categoría de empleados públicos que hablamos ahorita iniciando esta clase, que son los empleados, básicamente los empleados que son estamos hablando, o el convenio nos está hablando de los empleados de dirección, confianza y manejo dentro de la administración pública, ¿sí? Que son los que suelen ocupar, digamos, ese tipo de empleos o de cargos públicos. Son los famosos empleados de dirección, confianza y manejo en la administración pública. También tenemos empleados de dirección, confianza y manejo en el sector privado, pero en la administración pública pues también los tenemos, y entonces allí tenemos básicamente en esos cargos de dirección, confianza y manejo, tenemos empleados públicos, podemos tener empleados públicos de carrera administrativa y podemos tener empleados públicos de libre nombramiento y remoción. Generalmente los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, precisamente por eso son de libre nombramiento y remoción, porque el nominador puede escogerlos a dedo, sin ningún concurso de méritos, ¿cierto? A dedo, y a la vez puede cambiarlos a dedo también, declararlo insubsistentes a dedo.
Por eso son de confianza y manejo y de dirección, ¿cierto? Entonces, básicamente recae sobre esos empleados de libre nombramiento y remoción, esos empleados públicos de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, dentro de la categoría de empleados públicos de carrera administrativa, también podemos tener empleados de dirección, confianza y manejo. Miren que allí, dentro de esa categoría de empleados de carrera administrativa, y por ejemplo, en carreras administrativas especiales o regímenes de carrera administrativa especial, como es el de la Procuraduría, como es el de la Fiscalía, el de la rama judicial, el de la Contraloría, el de muchas entidades públicas que tienen regímenes especiales de carrera administrativa. En esos regímenes especiales, por ejemplo, en el de la Contraloría, nosotros encontramos que la clasificación allí no solo son profesional universitario, profesional especializado, sino también, y no solo técnico y asistente o administrativo, o auxiliar administrativo, sino que también tenemos unas categorías de empleados públicos de carrera administrativa especial. Tenemos, por ejemplo, la categoría de asesor, tenemos la categoría de director, ¿sí? Y la categoría de ejecutivo. Ejecutivo, director y asesor, es decir, 3 categorías de empleados públicos de carrera administrativa especial, que los encontramos, por ejemplo, en la Contraloría General de la República, ¿cierto? Que van a tener, digamos, dirección, confianza y manejo, ¿cierto? Entonces está haciendo referencia a ellos, es decir, este convenio está haciendo relación específicamente a ese tipo de empleados, a los de dirección, confianza y manejo. Pero nos está diciendo hasta qué punto, es decir, que cada estado debe regular hasta qué punto todas las garantías del derecho a asociación sindical. Cuando hablamos de las garantías del derecho a asociación sindical, no es solo la garantía de asociarse en sindicatos. ¿Sí? El derecho a asociación sindical encierra, digamos, todas las garantías del derecho laboral colectivo, el derecho de constituir sindicatos o de afiliarse a un sindicato, el derecho de presentar pliegos de peticiones, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, el derecho a, por ejemplo, a participar en la junta directiva de las organizaciones sindicales, el derecho, por ejemplo, a ser vocero o representante de una organización sindical al momento de la presentación de un pliego de peticiones o de un pliego de solicitudes, que es el que presentan, digamos, los empleados de la administración pública o un sindicato de la administración pública o las organizaciones sindicales de la administración pública. Ellas no presentan pliegos de peticiones, sino pliego de solicitudes. Vamos a mirar más adelante cuando estudiemos la negociación colectiva, miraremos las diferencias que hay allí en materia de negociación colectiva entre empleados públicos y empleados del sector privado, ¿cierto? Entonces, digamos, como solo para hacer esa precisión. Entonces, miren todas esas facultades, digamos, que otorga el derecho a asociación sindical. Resulta que cuando aquí el convenio nos dice que el Estado, los Estados miembros deben mirar hasta qué punto regulan o permiten eso, pues nosotros lo tenemos regulado en Colombia, lo tenemos restringido en Colombia para efectivamente aquellos empleados públicos que digamos, por sus funciones desempeñan cargos directivos de confianza o manejo. ¿Cómo lo tenemos, cómo opera, cómo lo tenemos regulado o restringido? Resulta que todos los servidores públicos en Colombia tienen derecho a constituir, sí, digamos, a constituir sindicatos o afiliarse a sindicatos. Ojo, ¿sí? Pero estos empleados públicos de dirección, confianza o manejo tienen unas limitaciones en cuanto al derecho a asociación sindical. Por ejemplo, si pueden, ellos podrían afiliarse a un sindicato, incluso podrían constituir un sindicato, pero ojo que ellos no podrían, por ejemplo,
asumir la dirección de un sindicato, del sindicato. Ellos no pueden asumir la dirección del sindicato. ¿Quiénes no la pueden asumir? No estoy hablando de los empleados públicos, estoy hablando solo de los empleados públicos que tienen cargos de dirección, confianza o manejo. ¿Listo? Porque el resto de empleados públicos pueden tener dirección de sindicato, es decir, pueden ser parte de la junta directiva, ¿cierto? Mientras que estos empleados públicos de dirección, confianza o manejo, que pueden ser, como les digo, de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción, ojo, no tienen esa facultad. No pueden formar parte, por ejemplo, de la junta directiva de un sindicato. Tampoco pueden ser designados eh, 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 tampoco pueden, ojo, entonces, primero, no pueden ser parte de la junta directiva de un sindicato. ¿Por qué? Explícanos primero eso porque luego hablamos de la otra restricción. La primera, no pueden ser miembros de junta directiva de un sindicato. ¿Por qué? Pues para evitar que el empleador, en este caso el Estado, que es el empleador, ¿cierto? La entidad pública o la entidad territorial, ¿cierto? La institución oficial o la empresa industrial y comercial del Estado o el establecimiento público o el órgano o la entidad pública, ¿cierto? Para evitar que el Estado o esas entidades públicas, ojo, tengan injerencia en las decisiones de los trabajadores y de los sindicatos. Ojo, imagínense un gerente o un director de una entidad pública, ¿cierto? Siendo a su vez director del sindicato. Pues la entidad pública podría incidir y manipular al sindicato, porque él es el que tiene el cargo directivo, ¿cierto? Representa al Estado, a la entidad pública, pero a la vez también está representando al sindicato. Entonces, habría allí un choque de intereses, un conflicto de intereses, ¿cierto? O bien podría tender a manipular el sindicato, es decir, que el empleador interviniera en la manipulación del sindicato, es decir, poner a los trabajadores afiliados a que hagan lo que diga el jefe de él, ¿cierto? El ministro o el presidente o el alcalde o el gobernador, quien sea su jefe, su superior jerárquico, ¿cierto? Y utilizar el sindicato para hacer un sindicato, digamos, de empresa, un sindicato patronal, perdón, ¿sí? Ser manipulado. Y recuerden que eso está prohibido según lo que estudiamos la clase pasada en el artículo 354 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden que cualquier acto de injerencia patronal en la autonomía del sindicato, pues está prohibida en el Código Sustantivo e incluso está penalizada en el Código Penal en el artículo 200, del que también hablamos en esa clase anterior, en esa grabación de nuestro encuentro anterior. ¿Sí? No puedo decir clase porque no la edité, pero sí reproduje la grabación. Por eso me refiero a la grabación. ¿Sí? Entonces, esa, digamos, es la primera restricción que hay para estos empleados públicos de cargos directivos, ¿cierto? Ahora, digamos, ¿qué pasa, digamos, si se elige a uno de estos afiliados, ¿cierto? Si se elige, digamos, a un empleado público, dirección, confianza o manejo, se elige como miembro de la junta directiva, pues esa elección tiene que declararse nula, ¿sí? Porque no es compatible con el cargo o el empleo que desempeña. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, un empleado público que no es miembro, o bueno, un empleado público que está afiliado a un sindicato, y en el sindicato lo designan, lo eligen miembro de junta directiva, pero no ocupa todavía un cargo de dirección, confianza o manejo, y después es nombrado en un cargo de dirección, confianza o manejo? Pues, ¿qué va a suceder con ese empleado público? ¿Le toca automáticamente renunciar o se debe declarar nula, mejor, la elección de él como miembro de la junta directiva del sindicato? ¿Sí? Se debe declarar nula y se debe, digamos, reemplazar, ¿cierto?
¿Cuál es la segunda restricción que hay para estos empleados públicos de dirección, confianza o manejo? Nos está ya advirtiendo el convenio, ¿cierto? Que las entidades, las naciones, los estados miembros pueden restringir. Pues, ojo, la segunda restricción, de acuerdo, digamos, con el decreto 1072 de 2015 y de acuerdo con el decreto 243 de 2024, que son esos, digamos, el decreto 243 de 2024 es el último decreto que reforma o modifica el proceso de negociación colectiva de los empleados públicos, de la administración, de trabajadores en la administración pública, ¿cierto? Que también está compilado allí en el 1072 de 2015, ¿cierto? Entonces, esos empleados de dirección, confianza o manejo, ojo, no pueden ser representantes, no pueden ser delegados ni negociadores por parte del sindicato al que están afiliados en un proceso de negociación colectiva. Claro, imagínense un empleado público en un cargo de dirección, confianza o manejo siendo negociador, siendo parte del equipo negociador del sindicato, ¿cierto? Pues habría allí también conflicto de intereses. El conflicto de intereses sería que entraría a abogar o bien por los intereses del sindicato, ¿cierto? O bien por los intereses de la administración pública, de su nominador. Pues allí habría un conflicto de intereses, por ende, está restringido, ¿sí? El deber, digamos, de estos empleados es representar a la administración pública, por lo que no pueden sentarse a la mesa a negociar en nombre de los trabajadores, ¿cierto? ¿Dónde encontramos nosotros, digamos, como tal esta restricción? Porque esta restricción nosotros la vamos a encontrar también en el Código Sustantivo del Trabajo y la vamos a encontrar, bueno, ojo. Bueno, no, antes de ir a mirar ese artículo, no, mentiras, miremos primero el artículo, ¿cierto? Veamos en qué artículo, digamos, encontramos también excúsenme, yo voy a mirar por aquí nuestro código sustantivo del trabajo, porque, bueno, aquí nos lo dice en el artículo 389 de nuestro código sustantivo del trabajo, se los voy a leer. Dice así, artículo 389. Empleados directivos. Ojo, dice, no pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato ni ser designados funcionarios del mismo los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores, ni los altos empleados directivos de las empresas. Es nula la elección que recaiga en uno de tales afiliados y el que debidamente electo entre después a desempeñar alguno de los empleos referidos, dejará ipso facto vacante su cargo sindical. ¿Sí? Aquí nos lo trae, digamos, también para el sector privado. Aquí el 389 del Código Sustantivo nos lo está regulando para el sector privado, pero esta norma también aplica para el sector público. ¿Sí? Por eso yo les digo que en materia de derecho laboral colectivo, algunas poquitas normas vienen a aplicar del Código Sustantivo a los empleados de la administración pública, unas muy poquitas. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con negociación colectiva no aplica el Código Sustantivo, aplica ese decreto 244 del 2024, 244 del 2024, ¿cierto? Del que les hablaba ahorita. Pero algunas cositas aplica, como por ejemplo ese artículo 389. Está hablándonos de esa restricción de los empleados directivos. Y aplica también para las empresas privadas, ¿cierto? Un empleado, un afiliado, un afiliado a un sindicato que dentro de la empresa tiene, por ejemplo, un cargo directivo, ¿cierto? Pues no puede tampoco formar parte de la junta directiva del sindicato, pues estaría también en conflicto de intereses, ni puede ser designado para negociar un pliego, ¿cierto? Porque estaría en conflicto de intereses.
cualquiera, o los intereses del sindicato, los intereses del empleador, ¿cierto? Entonces se podría prestar para manipular cualquiera de los dos intereses, ¿cierto? O para acudir, digamos, en sus intereses personales, ¿no? Entonces está prohibido allí en ese 389. Bueno, eh, sigamos mirando entonces ¿qué se me hizo? Esta, esta ley, esta ley 411 del 97, es decir, el convenio 151 del 78. Listo, entonces miren que aquí ya encontramos básicamente la explicación a este artículo 1, que es, digamos, lo más importante que teníamos que aclarar en materia de derecho a asociación sindical. Bueno, también tenemos unas normas, ojo, en el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos otras normas que vienen a aplicar también para empleados del sector público, como lo es, por ejemplo, el artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí en el artículo 414, que se nos habla del derecho a asociación, nos dice así, dice, artículo 414, el derecho a asociación en sindicatos se extiende a todos los trabajadores de todo servicio oficial. Ojo, el derecho a asociación en sindicatos se extiende a los trabajadores de todo servicio oficial, con excepción, y aquí el artículo 414 del Código Sustantivo aterriza la prohibición que nos trae el artículo 39 de nuestra Constitución Política, nos dice, con excepción de los miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o fuerzas de policía de cualquier orden. ¿Sí? Nos trae la excepción, pero inicialmente nos dice el 414 que el derecho a asociación en sindicatos se extiende a todos los trabajadores de todo servicio oficial, es decir, que todos los trabajadores del sector público tienen derecho a asociarse en sindicatos o a constituir sindicatos. Y ustedes hicieron un ejercicio juicioso, ¿cierto? En esa entrega, que fue indagar, digamos, distintas organizaciones sindicales, su naturaleza, su clasificación, y también de asociaciones profesionales, ¿no? Dentro de esas clasificaciones allí, aunque muy pocos, digamos, incluyeron asociaciones sindicales de empleados públicos, como por ejemplo lo es Sazonal, ¿cierto? La Asociación Nacional de Servidores de la Rama Judicial, donde están los jueces, magistrados, secretarios, funcionarios de la rama judicial, ¿cierto? Y pues hay muchísimas más organizaciones sindicales del sector público, ¿cierto? Entonces miren que, digamos, ese artículo 414 del código está extendiendo el derecho de conformarse en sindicatos o de afiliar o de constituir sindicatos o de afiliarse a un sindicato a todos los miembros o a todos los trabajadores del servicio oficial, es decir, a todos los trabajadores del sector público, pero excluye y aterriza la excepción del artículo 39 constitucional a la fuerza pública. ¿Sí? Y ese 414 también allí del Código Sustantivo luego nos dice que los sindicatos de empleados públicos, dice, pero los sindicatos de empleados públicos tienen solo las siguientes funciones. Es decir, tiene solo las siguientes funciones. Nos va a decir que los empleados públicos gozan del derecho de asociación sindical, pero las tienen restringidas. Claro que las tienen restringidas. Restringidas como en qué, por ejemplo, como en que no pueden hacer huelga, ¿sí? No pueden declarar la huelga. Como por ejemplo en que ellos no firman convenciones colectivas, ¿sí? Firman acuerdos colectivos. Los empleados públicos, por ejemplo, no pueden negociar factores salariales, no pueden negociar plantas o creación de cargos nuevos, porque en materia del sector público, digamos, los cargos o los empleos públicos son de naturaleza legal y los crea y los regula el Congreso de la República. Lo mismo que su asignación salarial, lo mismo que sus prestaciones salariales. Entonces, es decir, que en materia de empleados públicos,
de los sindicatos de empleados públicos tienen muchas limitaciones, no tienen, digamos, todas las facultades que tienen los sindicatos del sector privado, que ellos sí pueden pedir y negociar salarios, prestaciones sociales y un montón de cosas. Entonces se va a ver limitada, se va a ver restringida. Y el mismo artículo 414 nos dice a qué se va a ver restringida. Entonces nos dice, primero, tiene las siguientes funciones. Primera, estudiar las características de la respectiva profesión y las condiciones de trabajo de sus asociados. ¿Sí? Es decir, analizar cuáles son las características, digamos, del cargo, del oficio, de la profesión y cuáles son las condiciones asociadas, digamos, a ese trabajo que pide, que pide, digamos, la administración, ¿cierto? Que eso, digamos, sí lo pueden negociar. Las condiciones de trabajo, ciertas condiciones de trabajo sí pueden ser negociadas, como vamos a mirar más adelante. Segunda función de los sindicatos de empleados públicos, dice asesorar a sus miembros, es decir, a los miembros del sindicato de empleados públicos, asesorar a sus miembros, a sus integrantes, en la defensa de sus derechos como empleados públicos. Claro, eso lo hace todo sindicato, asesoramiento jurídico en materia de derecho laboral, ¿cierto? La defensa de los intereses de los empleados públicos. Dice, y luego dice especialmente los relacionados con la carrera administrativa. Tercera función de los sindicatos de empleados públicos. Estoy leyendo el artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que, digamos, nos aterriza y nos regula un poco cómo es esa restricción del derecho a asociación sindical para los empleados públicos. Tercera, dice, representar en juicio ante las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva. Es decir, sí, digamos, representar judicialmente o legalmente ante las autoridades pues, los intereses económicos de los afiliados, ¿cierto? Eso es una función básica, digamos, de todo sindicato. Entonces, los sindicatos de empleados públicos también gozan de esa facultad, ¿cierto? Cuarta, presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos sus afiliados en general. Ojo que aquí está hablando de presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales respetuosos, no está hablando de pliegos de peticiones, como sí lo puede hacer en el sector privado toda organización sindical. Aquí digamos que no hablamos de pliegos de peticiones, aquí hablamos de memoriales respetuosos o pliegos de solicitudes, ¿sí? Que es distinto. O reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido objeto cualquiera de los trabajadores afiliados a ese sindicato. Claro, eso lo pueden hacer, lo puede hacer cualquier persona incluso. O gestiones encaminadas a mejorar la organización administrativa o los métodos de trabajo. Eso también lo pueden solicitar los empleados, los afiliados o los empleados públicos afiliados a un sindicato. Quinta, dice, promover la educación técnica y general de sus miembros. Claro, eso, digamos, esto de promover la educación técnica y general de sus miembros, pues claro, eso lo pueden hacer todos los sindicatos, tanto del sector público como del sector privado, y en el sector público más, ¿cierto? Y es, oiga, miren, capacitémonos, ¿cierto? Administración, capacítenos, permítanos capacitarnos, bríndenos las facilidades para seguir estudiando, para seguir capacitándonos, para ser más competentes, para seguir creciendo, ¿cierto? Y la sexta nos dice prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, de invalidez o calamidad. Claro, para los sindicatos generalmente una de sus razones de ser o de su objeto social, aparte del de reivindicar o el de luchar, digamos, por las condiciones laborales, prestacionales, salariales, por ejemplo, en el sector privado, está también la de, por ejemplo, promover la creación de cooperativas, de cajas de ahorro, de cajas de préstamo o de auxilios mutuos,
promover la creación de escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación o capacitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deporte, ¿cierto? Todas esas organizaciones o esas instituciones pueden promoverlas los sindicatos, no solo los de empleados públicos, sino también los del sector privado, ¿cierto? Entonces aquí, esta cesta nos dice prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad. Claro, los sindicatos pueden prestar socorro a los afiliados que queden, digamos, estén sin trabajo, destituidos, ¿cierto? O que se encuentren en estado de enfermedad o de invalidez o de calamidad a través de cualquiera, digamos, de esas instituciones que pueden promover a través de brindándoles, digamos, créditos a través de la cooperativa o a través de las cajas de ahorro o a través de los auxilios mutuos, brindando, digamos, el beneficio de educación a sus hijos a través de las escuelas, de los institutos técnicos o de las bibliotecas que promueven estas organizaciones sindicales o brindando, por ejemplo, asistencia en materia de salud a los trabajadores afiliados en los hospitales, ¿cierto? Que promueven o brindando, digamos, recreación o práctica de deporte a los hijos de los afiliados, a los mismos afiliados a través de esas instituciones deportivas que pueden promover para su creación los sindicatos, ¿cierto? Entonces, esa es esta. Y la séptima que nos trae el 14 del Código Sustantivo, la séptima función, y está hablando de las funciones de los sindicatos de empleados públicos, ¿sí? Dice séptima, promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de ahorro, de préstamos y de auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o deporte y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y de previsión contemplados en los estatutos. En los estatutos también se puede contemplar, en los estatutos de un sindicato, también se puede contemplar allí, digamos, la intención por parte de la organización sindical de promover la creación o el fomento de cualquiera de ese tipo de organizaciones que acabo de mencionar, que están en el numeral séptimo de ese artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, tanto los sindicatos del sector privado como los del sector público tienen esa competencia, esa facultad de poder crear o poder conformar o constituir, organizar cualquiera de ese tipo de organizaciones, ¿sí? Que acabo de leer. Y la octava función, según el artículo 414 que tienen los sindicatos de empleados públicos, dice, adquirir a cualquier título, es decir, por compraventa, por permuta, por donación, ¿sí? Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades. Sí, pueden comprar, pueden recibir donaciones, pueden permutar bienes muebles e inmuebles que requieran para ejercer sus actividades, ¿no? Entre eso, pues comprar, digamos, por ejemplo, los inmuebles para la escuela, los muebles para la escuela, los inmuebles para las bibliotecas, para los hospitales, para las cooperativas, ¿cierto? Y a la vez todos los bienes muebles que requieran para su implementación, obviamente. Y la novena nos dice, la función novena, según el artículo 414 del Código Sustantivo, nos dice que los sindicatos de empleados públicos les está permitido, dice, está permitido a los empleados oficiales constituir organizaciones sindicales mixtas, integradas por trabajadores oficiales y empleados públicos, las cuales para el ejercicio de sus funciones actuarán teniendo en cuenta las limitaciones consagradas por la ley respecto al nexo jurídico de sus afiliados para con la administración. Bueno, aquí lo que nos está diciendo el numeral 9 o el ordinal 9 de este artículo 414 del Código Sustantivo
es que pues le está permitido a los empleados públicos eh, constituir organizaciones sindicales mixtas. ¿Qué es una organización sindical mixta? Pues una organización sindical mixta es aquella donde, por ejemplo, están trabajadores oficiales, hay afiliados, por ejemplo, que son trabajadores oficiales y empleados públicos. Recuerden que hay una diferencia sustancial entre trabajadores oficiales y empleados públicos, ¿no? Trabajadores oficiales se vinculan mediante contrato de trabajo, pero regulado por la Ley Sexta del 45 y el Decreto 2127 del 45. ¿Sí? Y se vinculan por contrato de trabajo. Y empleados públicos se vinculan por acto legal y reglamentario, una relación legal reglamentaria, ¿cierto? Acto administrativo, posesión, y que se regulan por unas normas especiales distintas a las de los trabajadores oficiales. Sin embargo, se permite que se constituyan sindicatos mixtos, es decir, donde hayan trabajadores oficiales y empleados públicos. Generalmente, por ejemplo, en una empresa industrial y comercial del Estado, una empresa de servicios públicos, digamos, de un municipio, de un departamento, por ejemplo, una empresa de acueducto, pues vamos a encontrar, podemos encontrar un sindicato mixto, es decir, un sindicato donde hayan afiliados trabajadores oficiales, que son en su mayoría, y donde también estén afiliados, por ejemplo, los empleados públicos, que son los que van a ocupar esos cargos o de carrera o de libre nombramiento y remoción, que van a estar allí, digamos, en esos cargos directivos, administrativos, ¿cierto? Entonces podría funcionar, digamos, pueden constituir sindicatos de naturaleza mixta, ¿sí? Eso, digamos, nos dice el artículo 414 en materia de derecho de asociación para los empleados públicos. Entonces, tener muy presente ese artículo 414 que también está desarrollando, está aterrizando, digamos, ese convenio 151 del 78. Porque es que, miren que aquí el 171, como les tengo subrayado, nos está diciendo que para ese tipo de empleados puede estar restringido, ¿sí? Puede estar restringido. Para ciertos tipos de empleados puede estar restringido. Ahora, miremos qué más nos dice la ley 411 del 97, que es la que ratifica el convenio. Entonces, volvamos al convenio, volvamos a la ley, porque estábamos analizando, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 414, que nos toca el tema, digamos, de cómo está restringido para los empleados públicos el derecho a asociación sindical. Entonces, volvamos aquí. Luego nos dice, la legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la policía. Ya sabemos que aquí está restringido por Constitución. El artículo 39 lo tiene prohibido y el artículo 414 del Código Sustantivo lo ratifica. ¿Sí? Artículo 2. A los efectos del presente convenio, la expresión empleado público, bueno, eso sobra, ya sabemos que es empleado público. Artículo 3 también a efectos del presente convenio, la expresión organización de empleados públicos, también ya sabemos. Parte 2. Protección del derecho de sindicación. Oh, sí, Luis, te escuchamos. Sí, Doctor, Luis, buena, bienvenida a la pregunta. Holman. Sí, ¿Me escucha, doctor? sí, te escucho, Luis. Doctor, bueno, yo pertenecí 25 años prácticamente a la institución, a la Policía Nacional. Y durante todo este tiempo uno observa, sabemos que está prohibido de la Policía Nacional por los diferentes artículos que ya usted ha nombrado, Sí. que sean sindicalizados, pero bueno, al concepto yo pensaría que eso debería de estudiarse un poco y que tengan ciertas limitaciones. O sea, lógico que sabemos que como es una fuerza armada, civil armada, pero tiene un fuero, o tiene no fuero, tiene algo castrense, que en este caso es una disciplina, la disciplina castrense. Eso debería de pronto, como todos los trabajadores de cualquier empresa, la policía, porque es que se ve mucho abuso en el tema de salud mental. Hay conocido unos casos que hasta de los mismos oficiales que
tienen problemas mentales y no le creen. Algunos tienen problemas de ansiedad por el tema del estrés. Claro, Hay uno que le dio 2 veces un infarto y no le creían, aún así no le creían, y tenía un grado de capitán y el hombre no le creía y se la montaron. Ahora mismo está en el Cauca y, y prácticamente tuvo parálisis de medio cuerpo y no le creían. Tiene la policía en este caso demandada porque no lo quieren pensionar tampoco por la disminución de su capacidad física laboral. Y, y vemos que la policía en sí sí necesita a alguien que pelee por esos derechos, porque no tenemos a nadie que pelee por esos derechos. O sea, al menos sí, por esos derechos de salud mental, esos derechos de mejoras laborales, porque aquí no hay que ocultarlo, hay un policía que trabaja más de 12 horas y puede estar de mente, de cuerpo presente, pero está de mente ausente. Y eso es lo que le ha costado la vida a muchos policías en la calle. Sé que hay muchos claro, que son criticados por el tema de la corrupción, por otros temas, pero los policías también son humanos, son personas claro. humanas, los soldados son personas humanas que cometen errores y que también van a sufrir una fragmentación mental. Así nos entrenan para tener una mente fuerte, pero todos no están preparados para eso. Claro. Sí sería necesario, se hace necesario una ley que de pronto pueda haber ese fuero sindical, tanto de la parte de los subalternos como de la parte de los oficiales superiores, para que se puedan pelear por esos derechos, porque como estamos bajo una disciplina, no se puede pelear porque automáticamente usted lo ve mal, lo ven como un Claro. sindicalista, lo ven como una persona que no le sirve a la policía, lo ven y lo estigmatizan de una manera que se lleva a los peores traslados en las partes más oscuras de Colombia. Entonces, de Nada. pronto, eso, no sé, doctor, es un pequeño como que aporte. Me gustaría como que pelear algún día por eso. Me gustaría pelearlo. Yo creo que por eso es una de las cosas que de pronto más me incitó a estudiar Derecho. Claro. Uy, Holman, Entonces, pues mira que eso que tú, esas razones que tú manifiestas, digamos, esos argumentos que tú das, pues son muy contundentes, digamos, al momento por ejemplo, al momento de presentar un proyecto de ley de esa naturaleza. Sí, digamos que cuando se va a presentar, por ejemplo, un proyecto de ley en la parte, digamos, investigativa, eso requiere primero un estudio de campo, ¿cierto? Requiere una exposición de motivos. Eso que tú acabas de mencionar ahorita podría ser, digamos, la exposición de motivos para un proyecto de ley donde se busque reconocer, reconocer primero y regular de manera, digamos, sí, de manera limitada podría ser el derecho de asociación sindical, por ejemplo, para los miembros de la fuerza de la Policía Nacional, ¿cierto? Como tú lo mencionas. Y digamos, eso que tú manifiestas son exposiciones de motivos contundentes. Y sería, digamos, ahí tienes bastante insumos y digamos eso acompañado del estudio de derecho comparado. Como te decía, yo creo que fuiste tú el que me planteó a mí esa duda, esa inquietud, que me preguntabas que por qué la policía no, y si la policía, digamos, era diferente al ejército, ¿cierto? ¿Por qué no gozaba del derecho a asociación sindical? Entonces yo me puse a mirar, a buscar, a indagar por ahí y encontré que hay muchos países en el contexto internacional que sí lo permiten, que sí se lo permiten a la policía. Entre esas está España, está Inglaterra, está Francia, está Países Bajos, está Estados Unidos, está Uruguay aquí, en Sudamérica. Uruguay es el único país que lo tiene, que tiene regulado, permitido el derecho a asociación sindical en Sudamérica para los miembros de la policía. Y hay muchos países creo que también Alemania. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, esa incertidumbre que a ti que planteas es contundente y puede ser muy defendible, muy sustentable, por ejemplo, para un proyecto de ley, Holman, para un proyecto de ley. Incluso para empezar, eso que tú estás planteando, ese interés, eh, pues puede ser abanderado por cualquier congresista, por cualquier representante de la Cámara o senador, ¿sí? Podría, digamos, ser un proyecto de cualquier senador o representante de la Cámara de este país, ¿cierto? Es una muy buena propuesta.
también eso que tú planteas es una muy buena propuesta o un muy buen tema para un trabajo de investigación de grado, para que no tengas que hacer judicatura, para que reemplaces la judicatura con el trabajo de investigación, para que hagas una monografía. Ahí está, por ejemplo, eso que tú planteas, ese es el planteamiento del problema, ¿sí? Y si lo haces a la luz del derecho comparado, es por qué en estos países sí funciona y cómo funciona, por ejemplo, un estudio de caso con 2 o 3 países, cómo está regulado, ¿cierto? Y la exposición de motivos que tú expones ahorita, pues sería excelente para un trabajo de grado, una monografía de grado que incluso podría llegar a ser laureada, ¿sí? Porque es un tema muy interesante, eso que tú planteas, Holman. Y es un tema que no está lejos de la realidad legal y jurídica en ningún país y menos en Colombia. Tal vez yo no conozco iniciativas de esa naturaleza, digamos, en el Congreso de la República, pero si eso se plantea y se propone de una manera así como tú la estás, con una exposición de motivos contundente, créeme que podría llegar a prosperar en el Congreso. Entonces, pues sí, efectivamente, todo eso que tú manifiestas, eh, digamos, justifica, digamos, el llegar a pensar en que pudiese llegar a regularse, a permitirse el derecho de asociación sindical para los miembros yo creería que incluso de toda la fuerza pública. Eh, una cosa es eso y otra cosa, digamos, es la participación en política, ¿no? Y podría regularse de manera limitada, ¿cierto? Entonces, no, bueno, pues no tienen derecho a la huelga, listo, no hay derecho a huelga, pero pueden negociar condiciones generales, ¿cierto? Entonces, claro que así como la hay para los demás empleados públicos, también podría haberla para ustedes, ¿sí? Pero de manera regulada, así como estás regulada y restringida, también para los empleados públicos en cierta manera, ¿cierto? Que no pueden, por ejemplo, ir a la huelga, que no presentan pliegos de peticiones, que no firman convenciones colectivas. Eso lo vamos a mirar en ese módulo de negociación colectiva. Pero es un tema muy interesante y es un muy buen, digamos, punto de vista el que tú das con relación a este tema, Holman. Y pues yo te animo a que busques, digamos, los canales políticos para eso. Si tú ya no eres miembro, ¿no? Podrías presentarle esa propuesta a cualquier congresista que le suene y obviamente le va a sonar, le puede sonar. O incluso podría hablarse con, no sé, con las agremiaciones de reservistas, ¿no? De la fuerza pública. Desde allí podría promoverse algo, ¿no? Porque creo que ellos sí, ellos tienen es como agremiaciones, ¿no? Como algún tipo de asociación profesional, ¿no? No sindicatos como tal, pero sí organizaciones o asociaciones profesionales, ¿no? La reserva, ¿no? Entonces, Sí, tienen podría, CASUR. digamos, exactamente. Tiene, Es un tema muy, muy interesante, Holman, muy interesante desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político también, sociopolítico, ¿sí? Entonces, no eches en balde roto, digamos, esas curiosidades, esa curiosidad en particular. No la deseches ahí como, esto fue simplemente una idea que se me vino a la cabeza, no, porque sí tiene, digamos, mucho asidero legal y tiene mucho sustento jurídico y legal, y más si haces un ejercicio de estudio comparado. Yo de ti me ponía, por ejemplo, a investigar, bueno, ¿cómo funciona eso, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cómo está regulado? Eso tú lo encuentras en la web. Puedes encontrar en la web haciendo una investigación bien juiciosa y empezar a mirar, bueno, ya miraste cómo opera en Estados Unidos, ahora cómo está regulado, por ejemplo, en Uruguay. Estamos aquí cerquita, Latinoamérica, un caso cercano. En Uruguay funciona de esta manera, vea pues, aquí también podría funcionar así. O cómo funciona en España, ¿sí? Entonces, es eso, digamos, muy, muy interesante eso que tú planteas, Holman. Y te invito, digamos, a que no abandones esa idea, ¿listo? listo, doctor, muchas gracias. Vale, con gusto, Holman, a ti por la participación. Bueno, siguiendo, digamos, en línea con el estudio de esta Ley 411 del 97, lo que tiene que ver con
el convenio 151 y su ratificación, aquí el artículo 4 nos dice: los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. Claro, es decir, el convenio también establece que los empleados públicos, así como los trabajadores del sector privado, que están afiliados a una organización sindical, van a gozar o van a tener protección contra todo acto de discriminación sindical, ¿sí? Aquí la llaman discriminación antisindical. Yo diría discriminación sindical, ¿sí? Claro, recuerden que en la grabación que les proyecté la clase pasada, se estudió el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, y allí en ese 354 se establecen, digamos, un montón, un listado como de 6, 7 sanciones o de 7 conductas, perdón, que pueden entenderse como actos de discriminación sindical y que están prohibidas y que son, incluso son sancionables con multas, multas altísimas. Vimos allí en la clase, en la grabación de la clase pasada, unas multas altísimas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no diarios, sino mensuales, ¿sí? Y que pueden ser, que se imponen por parte del Ministerio de Trabajo. Y también recuerden que miramos el artículo 200 del Código Penal. Allí miramos que también hay un montón de conductas que atentan, digamos, contra o que son discriminatorias por temas sindicales, que pueden ser objeto de prisión, ¿cierto? Son privativas de la libertad, y una que es de 1 a 2 años, ¿cierto? Y la otra de 3 a 5 años, ¿cierto? Si es agravada, ¿no? Que hay unas situaciones de unos agravantes, ¿no? Que también establecen allí otras multas. Entonces, claro, digamos que en Colombia los empleados públicos también gozan de esa protección del artículo 200 del Código Penal, ¿cierto? De que si alguna entidad pública o algún directivo de una entidad pública ejerce algún acto de discriminación o atenta, digamos, contra el derecho de asociación sindical de los empleados públicos afiliados a estas organizaciones sindicales del sector público, pues se van a ver inmersos en cualquiera de las condiciones o del artículo 200 del Código Penal. Y bueno, digamos que no podemos decir que en las mismas condiciones del 354 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Aunque digamos que podría, en cierta medida, el Ministerio de Trabajo podría, en cierta medida, aplicar esas multas a los funcionarios públicos que las ejerzan, ¿sí? Y aunque en materia, digamos, sector público, la sanción vendría a ser más disciplinaria a través de la Procuraduría o a través de control interno disciplinario, ¿cierto? De las unidades de control interno disciplinario, a través de un proceso disciplinario, ¿cierto? Pero el Ministerio de Trabajo también podría imponer esas multas por actos de discriminación sindical, es decir, que también gozan de toda esa protección. Luego dice, dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto. Entonces aquí el convenio nos establece qué actos son, digamos, están prohibidos. Dice, cualquier acto que tenga por objeto sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella. Claro, decirle a un empleado público, mire, si usted se afilia al sindicato, lo destituyo, o si usted se desafilia al sindicato, no lo destituyo o lo vinculo, ¿cierto? Por ejemplo. Otra, despedir a un empleado público o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades normales de la organización. Es que si un trabajador, si un empleado público afiliado a un sindicato público tiene, por ejemplo, una comisión, un permiso sindical, entonces no no sé, el empleador o sí, la entidad pública no le puede decir, no, mire, usted no puede participar en esos permisos sindicales ni en esas comisiones sindicales, no se puede reunir, no puede ir
de lo contrario lo despedimos. ¿Sí? No se puede hacer. Hay que permitir, gozan, digamos, también los trabajadores del sector público de los permisos sindicales y de las comisiones sindicales. Y el artículo 5 nos dice, las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas, igual que en el sector privado. Es decir, que las entidades públicas no pueden intervenir, no pueden meterse allí a manipular a los sindicatos, y por eso la restricción que mirábamos ahorita para los empleados públicos de dirección, confianza o manejo, que están más del lado del empleador, más del lado de la entidad pública, ¿cierto?, que de los sindicatos, para que ellos no puedan entrar allí a ingerir y a incidir y a manipular o a tener, digamos, alguna incidencia en la autonomía del sindicato de empleados públicos. Es decir, no puede haber injerencia, no puede haber manipulación, no puede haber intervención de las autoridades públicas en la autonomía de esas organizaciones sindicales públicas. Las organizaciones de empleados públicos, es decir, los sindicatos de empleados públicos, gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia, eso ya lo acabo de decir, de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento de administración. Claro, también vulneraría eso el principio de autonomía sindical, el cual lo vimos en el convenio 151 y en el convenio 87 y 98 del 48 que estudiamos en la grabación de la clase pasada. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo, principalmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública. Ojo, aquí nos está diciendo qué actos se consideran actos de injerencia. Los destinados a fomentar la constitución de organizaciones sindicales dominadas por la autoridad pública. Claro, lo mismo que en el sector privado. Si un empleador pretende constituir un sindicato patronal, es decir, un sindicato dominado por él, pues se considera como un acto de injerencia, ¿cierto? Aquí igual. O a sostener económicamente el sindicato, igual que en el sector privado también. O en otra forma, organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública. Es decir, aquí opera la protección igual que en el sector privado. Es decir, se consideran también actos de injerencia eso, que la entidad pública sostenga económicamente al sindicato o que busque, digamos, tenerlo bajo control, ¿cierto? O que promueva la constitución de un sindicato, ¿cierto? Está prohibido y se considerará actos de injerencia. Y ojo que al considerarse un acto de injerencia, pues encaja, digamos, dentro del artículo 200 del Código Penal como delito, ¿cierto? Y podría, digamos, el responsable de estos actos terminar inmiscuido en un proceso penal. Luego dice, parte 3, facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos. Entonces aquí ya viene a hablarnos de cuáles son esas facilidades que se le deben conceder a las organizaciones de empleados públicos. Entonces nos dice artículo 6, deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo fuera de ellas. Es decir, ¿qué nos está diciendo el artículo 6? Que debe concederse a los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos, ¿cierto?, los respectivos permisos para que desempeñen de manera rápida y eficaz sus funciones como representantes sindicales, ¿cierto?, dentro de las horas de trabajo o fuera de ellas, ¿sí? Es decir, hay que permitirles que desempeñen sus funciones, sus gestiones inherentes a la organización sindical, ¿cierto? No se les puede prohibir, no se les puede restringir o limitar el ejercicio de esas facultades. Dice, la concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. Claro, eso es obvio. Digamos que obviamente los permisos son una garantía, son un derecho, pero siempre y cuando no se perjudique, digamos, el funcionamiento eficaz de la administración pública.
claro, ustedes saben que la administración pública es un servicio público esencial, ¿cierto? Que está, la función pública que está a cargo de las entidades del Estado por Constitución, y pues no se puede poner en riesgo el, la, la prestación de ese servicio, de la función pública. Entonces, siempre y cuando, digamos, no atente contra el debido funcionamiento de la administración pública o de la prestación de los servicios que presta esa entidad pública a los ciudadanos. Es decir, que no se ponga en riesgo, que no atente contra los servicios que prestan las entidades públicas a la ciudadanía, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, es decir, que no es de manera ilimitada. Y luego nos dice, la naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7º del presente convenio por cualquier otro medio apropiado. Entonces aquí este artículo 7º que nos habla, dice procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo. Dice, artículo 7º, deberán adoptarse de ser necesario medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. Claro, es decir, que debe, digamos, debe adoptarse condiciones para estimular y para fomentar que los representantes de estas asociaciones sindicales puedan tener injerencia, puedan tener por lo menos participación, ¿cierto? En aquellos procesos en los cuales, digamos, se van a determinar las condiciones de los trabajadores del sector público, ¿cierto? Entonces podrían, digamos, para eso, por ejemplo, están las federaciones y las confederaciones, por ejemplo, de trabajadores del sector público, para negociar, por ejemplo, con el Estado el incremento anual, ¿cierto? De la asignación de los empleados públicos. O para negociar, por ejemplo, para negociar, por ejemplo, un proyecto de ley que busque, digamos, mejorar o modificar las condiciones de los empleados públicos, ¿cierto? A través de una reforma legislativa, a través de una ley, o a nivel municipal o a nivel departamental. Ustedes saben que los consejos municipales y las asambleas departamentales tienen también competencia, digamos, en materia de condiciones laborales y salariales con los empleados, digamos, públicos de orden territorial, de orden departamental o municipal. Entonces, también, digamos, generar esos espacios para que ellos puedan concertar y participar en esas discusiones, que pues generalmente los hay, ¿no? Los hay al interior de las entidades públicas, y que para eso, digamos, están pues estas organizaciones, ¿no? Como Azonal, por ejemplo, Azonal Judicial, ¿no? Y muchísimas otras, ¿no? Y luego aquí la parte quinta nos habla de la solución de conflictos. El artículo 8 nos dice, la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr de manera apropiada a las condiciones nacionales por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos. Esto, pues claro, está arreglado, como les decía yo, esto lo tenemos nosotros arreglado en el decreto 243 de 2024, que es el que regula la negociación colectiva de los empleados públicos. Entonces, claro, allí está arreglado, digamos, todo el procedimiento para solucionar el conflicto, digamos, implementando mecanismos de negociación entre las partes, ¿cierto? Para poder llegar a una conciliación o a un arbitraje, ¿cierto? Eso lo vamos a estudiar cuando miremos ese decreto 243 de 2024. Y bueno, listo, ya digamos de aquí para allá. Bueno, la parte cuarta, que es lo último, dice derechos civiles y políticos. Derechos civiles y políticos, artículo 9, dice, los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles
y políticos esenciales para para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones. Es claro, aquí nos está diciendo que los empleados públicos, al igual que los trabajadores del sector privado, también gozan de los derechos civiles y políticos necesarios para el ejercicio normal de la libertad sindical, ¿cierto? Dice, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones, como lo vimos inicialmente cuando empezamos la clase, y que hablamos de que en Colombia hay restricción para el ejercicio de sus derechos sindicales para los empleados públicos de dirección, confianza o manejo, ¿sí? Y ya aquí la parte final de la ley y del convenio, pues ya es, digamos, la parte genérica, que esto ya lo leímos en el convenio 26, en el convenio 87 y 98 de la ley 26 y 27 del 76, que estudiamos en la grabación de la clase pasada, ¿cierto? Donde allí básicamente aquí lo que nos viene a decir es cómo se ratifican, digamos, los convenios a nivel interno en Colombia, cuál es el procedimiento también para denunciarlos, ¿cierto? Cómo se denuncia un convenio, que se abre una ventana de tiempo de 1 año después de cada 10 años para que el Estado miembro pueda denunciarlo, pueda decir no lo voy a seguir aplicando o voy a aplicar solo esta parte, ¿cierto? Aquí también nos habla de cuándo entra en vigencia un convenio, que para el país que lo ratifica entra en vigencia 12 meses después de que se ha informado a la OIT de la ratificación del convenio, de que ha sido allí registrado en ¿qué? En, en la OIT, que ha sido, digamos, registrado ya que el país miembro ratificó el convenio. Esto ya, digamos, es en materia de la OIT. Esto ya lo estudiamos en esa grabación de la clase anterior. En ese entonces, pues el presidente era Ernesto Samper Pizano, ¿cierto? La ministra de Relaciones, María Emma Mejía Vélez, el ministro de Trabajo, Néstor Iván Moreno Rojas. Y bueno, esta es entonces esa famosa Ley 411 de 1997, que básicamente pues lo que viene es a ratificarnos ese convenio, eh, ese convenio 151 de 1978 sobre asociación sindical para empleados del sector público. Entonces miren que ahí ya hicimos, digamos, una introducción importante a mirar en materia de empleados públicos cómo está la cosa, ¿no? Cómo es el derecho a asociación sindical. Sin embargo, pues miraremos en el módulo o en las últimas clases que tienen que ver con el derecho de negociación colectiva, cómo opera para ellos, ¿cierto? Y cómo opera para el sector privado, estudiando ese decreto 244 del 2024 y el anterior, que está allí compilado en el decreto 1077 del 2015. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o vamos claros hasta aquí? Claro, doctor, muy amable. Excelente, Gracias. doctor, excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos, qué nos corresponde ahora empezar a mirar? Entonces, vamos ya a entrar a hablar propiamente de, ya en particular, ya digamos aquí, nos salimos, ay, excúsenme que esta no es, espérenme, ya les comparto pantalla, que se me hizo, ok, aquí. Vamos ya a entrar en materia ya más concreta, ¿cierto? Y entonces vamos a entrar a hablar ya de los sindicatos, ¿sí? Ya podemos entrar a hablar de los sindicatos
Vamos a hacer como un estudio, digamos, empezar a estudiar todo lo relacionado con los sindicatos, sus clasificaciones, su organización, su fundación, su constitución, sus estatutos, todo esto, ¿cierto? Y para pasar también a mirar los fueros sindicales, es decir, todo ya en materia concreta, todo lo que regula el marco legal, digamos, de los sindicatos y los fueros sindicales, para poder, digamos, agotar todo eh, ese primer módulo o ese primer pilar, perdón, del derecho laboral colectivo que llamamos derecho de asociación sindical, ¿cierto? Entonces, bueno, hablemos entonces de los sindicatos, ¿cierto? De los sindicatos. Para hablar, digamos, de los sindicatos y de la clasificación de los sindicatos en Colombia, marco legal colombiano, pues tenemos que acudir allí al artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, que fue modificado por la Ley 50 de 1990, allí, digamos, establece la forma en que se estructuran y clasifican jurídicamente los sindicatos de trabajadores en Colombia, ¿sí? Los sindicatos de trabajadores, ¿sí? No las asociaciones profesionales, sino los sindicatos de trabajadores, ¿cierto? Aunque bueno, digamos que algunas asociaciones profesionales también pueden ser consideradas como sindicatos de trabajadores, ¿no? Aquellos de trabajadores independientes, ¿no? Esta clasificación del artículo 356 del Código Sustantivo va a depender básicamente del vínculo que une a los trabajadores. Es decir, si comparten, por ejemplo, un mismo empleador, ¿cierto? Si pertenecen al mismo sector económico o a la misma, digamos, actividad de la industria o sector económico, si ejercen la misma profesión u oficio, ¿sí? O si se agrupan por necesidad en un municipio. Entonces, esa clasificación, digamos, va a atender a esas circunstancias, ¿cierto? Y de atendiendo a esas circunstancias es que, digamos, el legislador ha reglamentado estas categorías de organizaciones sindicales, ¿cierto? Entonces tenemos, como primera categoría, pues tenemos a los sindicatos de empresa. Ojo, los sindicatos de empresa. Estos sindicatos de empresa, pues son aquellos sindicatos formados por trabajadores que prestan sus servicios a un mismo empleador, a un mismo empleador, es decir, a una misma empresa, a una misma institución, a un mismo establecimiento, a una misma entidad, ¿cierto? A una misma empresa industrial o comercial del Estado o a una misma empresa del sector privado, ¿cierto? Es decir, que el sindicato de empresas es aquel que va a agrupar a todos los trabajadores, ojo, a todos los trabajadores, sin importar qué profesión o qué oficio ejercen cada uno de ellos eh, al interior de la empresa. Es decir, va a agrupar a trabajadores de una misma empresa, de una misma institución o establecimiento. Es decir, que en un sindicato de empresa no puede haber un afiliado que no esté vinculado a la empresa o a la entidad o a la institución, ¿sí? Requisito esencial, que trabajen todos los afiliados que estén vinculados a la misma empresa, ¿sí? No puede haber un afiliado que no esté vinculado a la empresa. Es el primer requisito. Es decir, que aquí en los sindicatos de empresa no importa, digamos, como les digo, qué profesión, qué oficio, qué actividad desarrollan los trabajadores. No, aquí lo que importa en el sindicato de empresa, lo que va a unir a los afiliados en un sindicato de empresa, es que trabajen para la misma empresa, para la misma compañía, para la misma institución, para el mismo establecimiento.
eso es lo que los une. Entonces, cuando ustedes digan, cuando les hablen de sindicato de empresa, tienen que entender que lo que hace que un sindicato sea de empresa es que está conformado por trabajadores de una empresa, ¿sí? Por los trabajadores de una misma empresa, ¿sí? Eso es un sindicato de empresa. Entonces, por ejemplo, allí, en un sindicato de empresa puede estar el contador, puede estar el operario, puede estar el abogado, puede estar el vigilante, puede estar la señora del aseo, las señoras del aseo, de los tintos, pueden estar todos los trabajadores de esa empresa, sin importar el oficio, la profesión, la actividad a la que se dediquen, ¿sí? Sin importar eso. Entonces, eso es lo que hace que un sindicato sea de empresa, ¿sí? Factor común que va a ser que trabajan todos para la misma empresa, para la misma compañía. Eso es el elemento esencial de los sindicatos de empresa. ¿Listo? Ustedes hicieron un ejercicio bien interesante allí cuando entregaron esa actividad entregable de traer muchos ejemplos de sindicatos, ¿no? Y dentro de esos sindicatos, pues dentro de esa tabla que hicieron, esa clasificación, pues allí clasificaron, ¿no? Un sindicato de empresa, un sindicato de industria o gremial o oficios varios, una asociación profesional tal. Bueno, hicieron muy bien el ejercicio allí, ¿cierto? En su gran mayoría, algunos, digamos, fue muy superficial, otros lo hicieron muy bien. Y entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, ejemplos reales, yo saqué, digamos, algunos, muy poquitos, de todos los que ustedes cargaron allí en esa actividad entregable de la unidad 2. Entonces, por ejemplo, sindicatos de empresa. Tenemos a Sintraban Colombia. Sintraban Colombia es un sindicato que agrupa únicamente, exclusivamente a empleados de Bancolombia, a empleados que trabajan con los bancos, con las sucursales del Banco Bancolombia, ¿sí? Entonces, claro, Bancolombia es una empresa, ¿cierto? Pues es una institución financiera, una institución bancaria, es una empresa, ¿sí? Todos los trabajadores que estén vinculados por Bancolombia, que están afiliados a Sintra Bancolombia, pues independientemente de que esté allí el subdirector o el director de sucursal o el cajero o el vigilante incluso o la señora del aseo, todos, sin importar el oficio, pueden estar allí afiliados a Sintraban Colombia, ¿sí? Entonces allí lo único que los va a unir es que trabajan para Bancolombia. Entonces, ese sindicato se llama Sintraban Colombia. Otros, por ahí también encontré Sintra en Cali, ¿cierto? Que es el sindicato, digamos, que agrupa a los trabajadores de las empresas municipales de Cali, de la empresa de servicios públicos de Cali, Sintra en Cali. Entonces allí pues hay de todo, hay abogados, hay contadores, hay economistas, hay operarios, hay secretarias, hay de todo, ¿cierto? Hay mensajeros, hay de todo, hay empleados públicos, hay trabajadores oficiales, hay trabajadores particulares, hay de todo allí, ¿sí? Hay de todo allí. Entonces, lo que los agrupa, lo que los hace, digamos, en común, o lo que lo hace ser un sindicato de empresas, que pues todos trabajan para la empresa, para las empresas municipales de Cali, ¿sí? Y hay otro de esos que ustedes trajeron allí, que es Sintra Éxito, que agrupa, es un sindicato que agrupa, digamos, a todos los trabajadores que laboran en la cadena de almacenes Éxito, ¿sí? Y allí pues también hay gente de todas las profesiones, en todos los cargos, ¿cierto? El único requisito es trabajar para el éxito, tener un vínculo laboral con almacenes éxito. Entonces agrupa a todos los trabajadores de almacenes éxito, ¿cierto? Entonces eso, digamos, como para darles tan solo 3 ejemplos, ustedes hicieron la rúbrica, pedía 6 ejemplos de sindicatos, 6 ejemplos de asociaciones profesionales, ¿no? Algunos hicieron más de 6, otros hicieron solo 3 o 2 o 4, ¿cierto? Y otros hicieron 6 o más de 6. Entonces, bueno, bien.
Bueno, continuando entonces aquí con esta clasificación, porque estábamos hablando de los sindicatos de empresa, ya sabemos que el factor común no es la profesión, sino es la empresa, que trabajan para la misma empresa, ¿cierto? Tenemos también los sindicatos de industria. Los sindicatos de industria. Entonces, en esta categoría de sindicatos de industria, o también llamados sindicatos de industria o por rama de actividad económica, ¿sí? Se llaman sindicatos de industria o por rama de actividad económica. Entonces, digamos, estos sindicatos de industria generalmente están conformados por trabajadores que laboran en un mismo sector o industria económica. Eso se llama, cuando hablamos de industria no estamos hablando de empresa. Ojo, no es para trabajadores que trabajan en una misma industria, entendiendo la industria como una empresa, no. Cuando hablamos de industria, estamos hablando de una rama de actividad económica. ¿Sí? Sector industrial. El sector industrial está entonces, por ejemplo, la explotación de recursos de la naturaleza, por ejemplo, los recursos petroleros. Esa es una actividad económica, es una industria, la industria del petróleo, ¿sí? Pero también está la industria, digamos, de la industria del sector financiero, sector bancario, ¿cierto? Pero también está la industria, por ejemplo, del sector de la energía eléctrica, generadores de energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, hay distintos sectores o actividades económicas, que eso es lo que conocemos como industria, ¿cierto? Está la industria también por ejemplo, del comercio, está la industria, por ejemplo, de la manufactura, o por ejemplo la industria del sector transporte, o la industria, por ejemplo, del sector manufactura, o la industria del sector, por ejemplo, bueno, es decir, cuando hablamos de industria estamos hablando no de empresa, sino de actividad económica, ojo, de rama de actividad económica. ¿Sí? Entonces, estos sindicatos de industria pues están conformados por trabajadores que laboran en un mismo sector o industria económica, ¿sí? Pero que prestan sus servicios, pero que prestan sus servicios en diferentes empresas. Es decir, que aquí ya no van a estar trabajando en la misma empresa, con el mismo empleador, con la misma compañía, sino que pueden estar trabajando en distintas empresas, en distintas compañías, ¿cierto? Pero distintas empresas, compañías que se dedican a una misma rama de actividad económica, ¿sí? Pues, por ejemplo, ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos a la USO, ¿sí? Aquí yo les traigo sindicatos de industria. Mire, tenemos a la USO, ¿sí? La USO, que es la Unión Sindical Obrera, ¿cierto? Que es un sindicato de industria. Ojo, no es un sindicato de empresa, es un sindicato de industria. ¿Por qué? Porque la Unión Sindical Obrera es una unión sindical obrera, pero de la industria del petróleo. Y ojo que no agrupa solo a trabajadores de Ecopetrol, agrupa a los trabajadores de todo el sector de hidrocarburos, sin importar si trabajan para Ecopetrol, para Sierra Col, para Frontera Energy, para la empresa que sea, multinacional o nacional, independientemente de la empresa exploradora o perforadora o procesadora de petróleo, ¿sí? Agrupa a cualquier trabajador de la industria del petróleo, la USO, ¿cierto? Tenemos también allí a la UNEP. La UNEP es la Unión Nacional de Empleados Bancarios, que, que va a reunir a empleados ya del sector financiero, que trabajan en distintos bancos a nivel nacional. Es decir, ya no es solo a los trabajadores de Bancolombia, que si es un sindicato de empresa, que solo agrupa a los trabajadores de ese banco, de Bancolombia. Aquí la Unión Nacional de Empleados Bancarios ya va a agrupar o va a reunir a trabajadores de cualquier banco del sector financiero, sea el banco que sea, ¿cierto? Entonces miren que este es un sindicato de industria o de rama de actividad económica. Y tenemos también el otro, que es Sintraelecol,
Sintralecol es un sindicato de trabajadores de la energía de Colombia, que agrupa a trabajadores de distintas empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía eléctrica en el país, ¿sí? Es decir, es un sindicato de trabajadores de la energía eléctrica de Colombia. Entonces, no es un sindicato de empresa porque no agrupa solo a los trabajadores, digamos, de la empresa de energía de Cali o del Tolima o de Medellín no, puede agrupar o agrupa mejor a trabajadores de cualquier empresa de energía eléctrica del país, ¿sí? Por eso se llama un sindicato de industria o por rama de actividad económica. Y tenemos también pues a los sindicatos gremiales, ¿cierto? Volviendo aquí, tenemos a los sindicatos gremiales que los sindicatos gremiales van a estar o están conformados por individuos, por trabajadores, ojo, que ejercen una misma profesión, un mismo oficio, una misma especialidad, ¿sí? Es decir, aquí ya es más específico, porque aquí, digamos, a diferencia de los anteriores categorías de sindicatos, digamos, aquí en los gremiales ya no va a importar para qué empresa trabajan o en qué sector económico o de la industria se encuentra la empresa para la que trabajan. No, aquí lo que los va a unir es la profesión, el oficio o la especialidad, ¿sí? Entonces, ejemplos, digamos, de sindicatos gremiales, tenemos allí, ustedes también lo trajeron, ejemplos reales de sindicatos gremiales, tenemos allí a la ACDAC, ¿cierto? La ACDAC es un sindicato que básicamente es un sindicato gremial porque agrupa a trabajadores exclusivamente, trabajadores no, es un sindicato gremial porque agrupa básicamente a los pilotos comerciales de Colombia, ¿sí? Los pilotos comerciales. Es la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ¿sí? Agrupa a personas que ejercen una misma profesión. Aquí, ¿cuál es la profesión? El ser piloto, ¿sí? El ser piloto. Entonces, un sindicato gremial de pilotos. Tenemos también allí a ASMEDAS. ASMEDAS es muy conocida porque es la Asociación Médica Sindical Colombiana. Está conformada por profesionales de la medicina que se unen bajo la condición específica de ser médicos. Es decir, ASMEDAS. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, por eso es gremial, ¿no? FECODE, porque FECODE, claro, de educadores, exactamente. FECODE también es gremial, exactamente. Agrupa a aquellos profesores o trabajadores del sector oficial, ¿cierto? Docentes del sector oficial, ¿no? Pero entonces no agrupa, digamos, a docentes del sector privado, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí, digamos, los sindicatos gremiales van a recoger o van a agrupar es de acuerdo a la profesión o al oficio o a la especialidad a la que se dediquen. Y también está ya la Asociación Colombiana de Actores, ACA, que es, digamos, la organización sindical de naturaleza gremial que agrupa a los actores y a las actrices en Colombia para defender sus derechos, ¿sí? Los derechos de su oficio, ¿no? Entonces, ACA, ¿cierto? Asociación Colombiana de Actores. ¿Qué es lo que los une? La calidad de actores o actrices, es decir, su oficio, su profesión, ¿cierto? Podríamos crear también, como lo hay, ¿cierto? Sindicatos gremiales, digamos, de educadores, de profesores de la educación superior, ¿no? También los hay. Sindicatos de contadores o bueno, de cualquier profesión o oficio, ¿cierto? De zapateros o de soldadores, de lo que sea, podría, digamos, constituirse un sindicato gremial. El único requisito o el común denominador es que desempeñen o se dediquen a la misma profesión, oficio o especialidad, ¿cierto? Entonces, bueno. Bueno, yo creo que ya dejemos aquí, porque ya son las 8 de la noche, ustedes tienen más clase, yo también tengo más clase.
Entonces, pues nada, agradecerles mucho la participación, la asistencia y bueno, decirles que nos vemos entonces en nuestra próxima clase y que gracias por la participación y por la asistencia, ¿vale? Y una feliz noche y feliz resto de semana para todos. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Muchas Gracias. gracias. Muchas Con gracias, mucho doctor. Muy gusto, amable. una feliz noche para todos, que estén muy bien. Gracias, doctor. Con gusto.